Hola, este es el último video de la serie de videos sobre la resurrección. En este tema, en este punto, ya, eh, en los siguientes minutos continuamos con el tema de la resurrección. No te vayas. He señalado ya cómo la resurrección no es una simple vuelta a la vida. Tenemos ahora que seguir leyendo los textos evangélicos para profundizar en esta nueva vida, investigar en qué sentido es nueva y en qué aspectos es la misma vivida en una nueva dimensión. Y la primera comprobación, te cuento, es que el Cristo resucitado es el mismo y es distinto. Qué raro, ¿no? Si de algún modo no fuese el mismo, no podríamos hablar de resurrección, porque no se trataría de Jesús y no sería reconocido por los suyos, salvo como fruto de un engaño. Si de algún modo no fuese distinto, estaríamos ante Jesús de Nazaret, pero no ante el Señor de la vida y de la muerte. Es el mismo, los suyos le reconocen, dicen, es el Señor. Le distinguen por su acento, sus maneras, sus gestos. Se diría que los evangelios nos ofrecen todo un retrato de identidad, casi policíaco, como señala otro de los investigadores, Gitton. Dice lo siguiente: El carácter de Jesús es el mismo. Sigue, como antes, siendo discreto, respetuoso de las conciencias, lento en descubrirse, tierno con el varón y también con la mujer. Y es también firme, severo, afirmativo, casi duro. Se sigue viendo en él, como antes y más que antes, al dueño del destino, al legislador del futuro. Él sigue llamando, consolando, realizando milagros que no son simples prodigios, sino hechos llenos de significación. Sigue siendo el amigo de todos, pero tiene también, como antes, amigos privilegiados. Se reencuentra su manera de enseñar, con lagunas y repeticiones. Sigue adoptando las mismas actitudes como la de levantar los ojos antes de romper el pan. Y todo esto nos lleva a la conclusión de que el Jesús pospascual vive una existencia movida, variada, adaptada a las circunstancias. Es capaz, como ha de serlo todo buen maestro, de adaptarse a los espíritus de sus oyentes, de insertarse en su devenir interior, de insertarse en el devenir histórico. Por todos estos rasgos, el Jesús de las apariciones tiene, en los 4 evangelios, las características de los seres que se insertan en lo cotidiano. No es que su esencia se prolongue en una imagen romántica o simbólica, angélica o apocalíptica. Su existencia es, como se dice hoy, singular, concreta, familiar. pero al mismo tiempo encontramos en el resucitado algunas características muy nuevas. Jesús es ahora alguien fuera de este mundo, alguien que domina el mundo, que no está envuelto por el cosmos, sino que es Él quien envuelve el cosmos. Por eso el resucitado es difícil de reconocer. Los testigos tienen ante Él una impresión extraña, la de encontrarse con alguien a quien conocen, pero que es al mismo tiempo un intruso, una especie de pasajero clandestino venido de otra realidad. Se diría que el mismo Jesús trata de acentuar este aspecto presentándose con diversos disfraces de jardinero, de viajero, de joven desconocido que se pasea en la orilla del lago y cuando se desvela lo hace en una especie de gesto litúrgico sacramental, como si quisiera indicar que su existencia ahora es otra,
especialmente sagrada. Aparece como alguien que ha traspasado el tiempo y el espacio. Conoce todo sobre el futuro y el pasado. Atraviesa real o espiritualmente puertas y paredes. Parece que los evangelistas tuvieran un especialísimo interés en señalar este doble filo de su existencia. Pudieron presentarlo según los clásicos mitos o categorías escatológicas típicas de los hebreos. Dibujarlo regresando entre nubes con una corte de profetas, pero le pintan como alguien que al mismo tiempo perteneciera a la historia y la superara, que posee una vida soberana y superior, y que cuando entra en nuestra historia lo hace de manera discontinua, sin someterse al tiempo de esa misma historia. Era difícil explicar mejor la naturaleza del resucitado, ofrecer una visión más total del misterio de la encarnación de Jesús, al mismo tiempo totalmente humano y totalmente superior a la humanidad. Jesús, en su estancia entre los hombres tras su muerte, parece querer mostrar en plenitud su naturaleza de hombre-Dios. La resurrección borra todas las ambigüedades que pudieron aparecer en su vida prepascual. Ahora realiza la plenitud de la nueva humanidad que él inaugura. La vida de Jesús escribieron, que los evangelistas escribieron cuando ya conocían su desenlace, se complementa a la luz de ese desenlace que cambia el sentido de su vida y de su muerte. Por eso, la fe pascual de los primeros cristianos insiste tanto en la unión entre muerte y resurrección. Esa I parece el centro del mensaje. El Nuevo Testamento, subraya González Faust, no concibe a un Jesús que muere como el que se va y resucita como el que regresa. Muerte y resurrección no son dos movimientos contrarios, sino los dos polos que definen un mismo movimiento. Jesús muere hacia su resurrección y resucita desde su muerte. Toma en cuenta eso. La resurrección de Jesús no es un volver a la vida de antes, saltando sobre su muerte. Es la confirmación, el desenlace de esa muerte aceptada. Podemos ahora ya preguntarnos cuál es el concepto preciso de resurrección referido a Cristo. Y la primera idea que hay que subrayar es que la palabra resurrección resultó victoriosa entre una serie de términos que pugnaron al principio por expresar el contenido de la experiencia pascual de los apóstoles. Lo que hoy, lo que hoy llamamos resurrección se llamó también al principio consumación, teleiosis, acuérdate, de Jesús, y ida al Padre, exaltación de Jesús, triunfo, victoria, nueva vida. Cada una de estas fórmulas expresaba un aspecto de la misma gran realidad. Fue la palabra resurrección la que tuvo más fortuna y la que quedó como una etiqueta fija para expresar ese triunfo pascual. Era una buena palabra, aunque puede que desnivelase la realidad hacia una de sus zonas y se tomase sobre todo como la vuelta de un muerto a esta vida. Y en el ambiente platónico en que surgía esta palabra, se interpretó especialmente como el simple regreso del alma inmortal al cuerpo que abandonó. La verdad es que esta visión de la resurrección rebajaba la realidad,
Parecía un milagro más, una especie de final feliz a una historia que ya está contada, casi una simple consecuencia de la inmortalidad del alma. Lo nuevo era simplemente una extensión de esa inmortalidad al cuerpo de Jesús. Tal vez de aquí parta la menor importancia que en la fe de muchos cristianos ha tenido la resurrección. Era un gran milagro, una prueba de que el mensaje de Jesús era verdadero, pero una prueba externa que no formaba parte de ese mensaje. No se le daba el puesto central que merecía. Además, se oscurecía lo que verdaderamente ocurrió en la Pascua. No era solo que la vida de Jesús perdurase, no es que regresara a la vida de antes, es que surgía una nueva vida. Era pasar de la vida corruptible a la incorruptible, a la vida incorruptible, la superación total y definitiva de la muerte. La magnífica fórmula paulina de vestir de incorruptibilidad lo corruptible, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, no se entendía en todo su deslumbrante sentido, porque la resurrección es ciertamente un paso de la muerte a la vida, pero una vida original, nueva, mucho más ancha y alta que la nuestra. La resurrección de Lázaro fue un simple regreso a esta vida y Lázaro quedó, por tanto, sujeto a la muerte. No así la de Jesús. Resucitado ya no podía volver a morir. Su nueva vida estaba al otro lado de la muerte. Entre esta nueva vida y la anterior había evidentemente una continuidad, pero la segunda era mucho más densa y definitiva que la primera. Otro personaje, Cunes, ha formulado muy bien esta realidad, hablando de una nueva dimensión que no puede ser medida ni comprendida con frases usadas para medir las otras. ¿Mm? ¿Se entiende? La resurrección de Jesús, mucho antes y mucho más arriba que un milagro, es un misterio. Y porque los evangelistas entendieron esto muy bien, no intentaron describirlo ni definirlo, sino solo en sus efectos humanos. No nos contaron cómo fue la resurrección ni qué fue. Nos describieron, solo sus manifestaciones, los encuentros de Jesús vivo con los suyos. Así de simple. Podemos pues acercarnos racionalmente a la resurrección a través de múltiples testimonios comprobables históricamente, pero la última y profunda realidad del acontecimiento solo puede aceptarse por la fe o rechazarse por la incredulidad. La resurrección es la entrada de Cristo en la ciudad futura, en ese mundo al que solo accedemos por la fe en la palabra de Jesús. Como escribe González Faust, que dice lo siguiente: Esta ciudad futura se caracteriza, negativamente, por la destrucción de todos los poderes que esclavizan al hombre y sobre todo del principal y representante de todos ellos, que es la muerte. Significa así la consecución de un verdadero cambio en la condición humana, la verdad de esta vida que es un ser para la muerte, queda convertida en una nueva verdad, que, de ser entrada en la condena, pasará a ser entrada en la vida. Y positivamente se caracteriza por el establecimiento de todos los hombres en la filiación divina, una nueva condición, diversa de la condición actual, y que se le dará al hombre como una consumación de su ser humano, una consumación que es extensión de la de Cristo.
La resurrección como primicia, ya solo nos falta señalar, aunque sea muy rápidamente, otro aspecto fundamental de la resurrección, lo que tiene de salvación para el resto de la humanidad. Porque la resurrección de Cristo, escucha, no termina en Él. San Pablo presenta ese triunfo como una primicia, puesto que por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Eso lo puedes leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Y en Cristo serán llevados todos los hombres a esa vida con mayúscula que Él inauguró. La resurrección de Jesús no solo representa las demás resurrecciones, sino que las precede, las inaugura. Él es el primogénito de los resucitados, y esto, en el sentido literal hebreo, lengua en la que el primogénito es el que abre el seno. Ahora entendemos el extraño modo de argumentar de San Pablo, cuando afirma que si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15, versículo 13. Pablo no argumenta aquí en función del principio filosófico de que los muertos resucitan, sino a partir de la relación entre Cristo, nosotros, y entre primicias, cosecha. Si no hay cosecha, eso querría decir que no había habido primicias, ya que si hay primicias, seguro que habrá cosecha. Karl Barth ha dicho con frase feliz que Cristo resucitado es todavía futuro para sí mismo, porque la resurrección de Jesús no termina en Él. Jesús realiza en su resurrección la humanidad nueva, la realiza y la inicia, porque sigue resucitando en cada hombre que al incorporarse a esa resurrección entra a formar parte de esa humanidad que no vencerá la muerte. Por todo ello, la resurrección de Jesús, escucha, es el centro vivo de nuestra fe, porque ilumina y da sentido a toda la vida de Cristo, porque salva y da sentido a todas las vidas de cuantos se incorporan a Él. Hablar de su triunfo sobre la muerte es hablar de nuestra resurrección, es dar la única respuesta al problema de la vida y de la muerte de los hombres. Es cierto, nada necesita tanto nuestro mundo de hoy como entender y hacer vida propia la resurrección. Nada iluminará tanto nuestras pobres vidas. Bonhoeffer lo dijo con un texto emocionante. Pascua, nos preocupamos más del morir que de la muerte. Concedemos mayor importancia a la manera de morir que al modo de vencer la muerte. Sócrates supo morir. Cristo venció a la muerte como el último enemigo. Saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria sobre la muerte tiene un nombre: resurrección. No será el ars amendi, sino la resurrección de Cristo, lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la respuesta al dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Si algunos hombres creyeran realmente esto y se dejaran guiar así en su actuación terrestre, muchas cosas cambiarían. Cambiarías tú, hazlo, cambiaría yo, porque la Pascua significa vivir a partir de la resurrección. ¿No te parece que la mayor parte de los hombres ignora de qué viven en el fondo? ¿Eh? Esto de la resurrección, que ya espero habértelo aclarado, es muy importante para vivir nuestra fe. Bendiciones.